En punto. No, Ricardo, la reforma no era tan mala. La reforma yo creo que es una reforma necesaria, especialmente por las listas cerradas. Y la reforma política no la quería nadie en el Congreso, ni siquiera el pacto histórico. Es que hay que decir, mire, esta reforma no es del gobierno, ni es del presidente Petro. Esa reforma la hizo el ministro Cristo, entre otras cosas, porque sus principales conclusiones forman parte del acuerdo que permitió la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Recuerde usted que es el famoso punto 2 del acuerdo del Teatro Colón, que dice que hay que hacer una reforma política que tiene, entre otros, varios de los elementos que estaban ahí, como por ejemplo cambiar el Consejo Nacional Electoral. Pero es que eso no le gusta a ningún congresista, el tema de la lista cerrada, pues porque los congresistas están acostumbrados y están, digamos, listos a hacerse reelegir con el actual sistema electoral, con el del voto preferente. A ninguno le gusta que haya lista cerrada porque siente miedo de que los directores de sus partidos no los pongan en un puesto elegible, no los pongan arriba, sino que los pongan abajo. Y les parece que es complejo ese tema de que una consulta popular, una consulta interna del partido para saber cómo es el orden de la lista y todo eso. Así que en realidad con la reforma política no derrotaron al presidente Petro. Es más, yo creo que el presidente Petro ni se ha referido a eso, tantos trinos que escribe, y yo creo que no hay ni uno solo sobre la reforma política, ni ayer se dio cuenta que la hundieron, él estaba en México y ni preguntó por eso. La reforma política era un intento del ministro Cristo de hacer cumplir un punto del acuerdo sobre el cual no hay consenso en Colombia y no va a ser posible que lo adopte el Congreso nunca, porque le cambia la regla de juego con la que ellos se reproducen, punto. 8:02, ya regresamos en Mañanas Blue, actualización de noticias del mundo, y hablamos con el alcalde de Cali sobre el cartel de los vándalos del domingo pasado en el Pascual Guerrero. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Colombia a renegociar el Tratado de Libre Inversión con el Reino Unido. Un anuncio que hizo en las últimas horas el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien en declaraciones al diario The Financial Times, el más importante y el más influyente para el mundo británico, confirmó que el gobierno de Gustavo Petro se alista a renegociar ese tratado de inversión firmado con ese país, pues según el ministro favorece más a las empresas extranjeras que al propio Estado colombiano por cuenta de una cláusula que exige elevar cualquier disputa a un tribunal de arbitraje. Anuncio que llega justo después del regreso de la visa para los colombianos que quieran visitar el Reino Unido tras 2 años de estar eximidos de ese requisito y a partir del próximo 24 de diciembre. Y luego, claro, de la retaliación también del gobierno de Gustavo Petro y de su anuncio de exigir reciprocidad y obligar a los británicos que quieran visitar a Colombia a tener que sacar igualmente una visa. Una relación complicadísima entre ambos países que llega ahora a su tercer round con el anuncio ayer del ministro Reyes de volver a negociar el tratado de inversión con ese país para modificar esa cláusula que exige elevar y llevar cualquier disputa y cualquier pelea empresarial a un panel de arbitraje o tribunal de arbitramiento. Dos altos mandos militares rusos asesinados en menos de 5 días. Todas las sospechas recaen sobre... Señor alcalde de Cali, Alejandro Eder. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Ricardo. Alcalde, quiero preguntarle por la génesis de la crisis del domingo pasado en el Pascual Guerrero. Todos ya somos suficientemente conscientes de lo que pasó, de los vándalos atacando, destruyendo, 30 heridos, no permitieron la condecoración del Atlético Nacional como campeón de la Copa Betplay en el estadio de Cali, pero quiero preguntarle por el origen de lo que pasó. ¿Por qué, alcalde,
se revocó la sanción que tenía la Barra Brava Barón Rojo Sur del América de Cali y por qué se les permitió el ingreso de diferentes elementos a pesar de que ya habían sido sancionados unos días antes por actitudes muy graves cometidas en el Pascual Guerrero en el partido contra el Junior de Barranquilla. Muy buenos días de nuevo, Ricardo. Lo primero es mandar un mensaje muy claro, que si las personas que van al estadio que se comporten como delincuentes serán tratados como delincuentes. Por eso desde hace 2 días estamos ofreciendo recompensas de hasta 30 millones de pesos por información que nos permite identificar y judicializar a los responsables, y por el delincuente que le estaba disparando pólvora con una especie de bazooka a la fuerza pública, una recompensa de 50 millones. Ya estamos recibiendo información, tenemos a varios identificados, 314-358-7212, 314-358-7212, ahí pueden llamar con información. En cuanto a la semana pasada, la Comisión de Fútbol de Cali había tomado una decisión de sancionar al Barón Rojo por un comportamiento y algunas otras barras por un comportamiento en otro partido. Esa sanción no se levantó, se alargó, se pasó para 5 fechas en el 2025 por decisión de la Comisión de Fútbol, siempre y cuando se comprometieran a hacer unos trabajos de reparación, unos trabajos comunitarios que se hicieron previos al partido y a no actuar violentamente durante el partido. Varios de los participantes cumplieron, otros evidentemente no. Por eso le pidió a la comisión en esta ocasión una sanción ejemplarizante contra los responsables, pero también vamos a identificar y vamos a judicializar a los responsables. Claro, pero alcalde, si la sanción era para el domingo, para el partido de la final, ¿por qué terminan cediendo? ¿No es una muestra al final de debilidad con los vándalos y los violentos? La sanción era clara. Estos señores del Barón Rojo terminaron disque requisando y escuchando a ver quién hablaba costeño para sacar del estadio y para agredir a supuestos hinchas del Junior en un partido previo. ¿Por qué termina cediendo la comisión, alcalde? ¿Y por qué termina posponiendo la sanción cuando debió haberse aplicado el domingo pasado? De hecho, ayer hablamos con el comandante de la policía y nos decía, mire, nuestra recomendación fue, el partido se debe jugar, América Nacional, a puerta cerrada. ¿Por qué desoyeron a la policía? ¿Por qué terminan cediendo ante los vándalos? Eso fue una discusión al interior de la Comisión de Fútbol. Como te decía, la sanción que acordó la comisión, en la cual también está la policía, inicialmente era que podían ingresar al estadio, pero que no puedan entrar ni trapos, ni banderas, ni ningún elemento. Luego, por ser la despedida de Adrián Ramos, se llegó a un acuerdo entre la comisión y, de nuevo, las barras, que podían ingresar siempre y cuando se comprometieran con unos trabajos de reparación, pero además que iban a estar suspendidos durante 5 fechas. Pero mira, eso ya pasó, ya la embarraron. Ya algunas de las personas que participaron en esa discusión con la comisión cumplieron, otras no. Los que no, les va a caer todo el peso y va a haber una sanción ejemplarizante. Y en este momento estamos enfocados en capturar y judicializar a los responsables. Esto no va a ser un castigo colectivo, va a haber castigo colectivo, como se ha hecho en otros lugares, como se ha hecho aquí antes, pero cada persona que tenemos identificada con foto, con video, va a ser capturada y va a ser judicializada. Por eso le estamos pidiendo apoyo a los ciudadanos aquí en Cali, seguro los conocen, hasta 30 millones de pesos por información que nos permita identificar y judicializar. Pueden llamar al 314-358-7212 y por el famoso tipo con la bazooka tirándole pólvora a la fuerza pública estamos ofreciendo 50 millones de pesos por información que nos permita capturarlo y judicializarlo. Entonces le pido a la ciudadanía que nos ayuden y que quede claro que en las próximas horas vamos a estar anunciando una sanción ejemplarizante. Aquí nosotros no vamos a tolerar más este comportamiento y que quede absolutamente claro que la voluntad de diálogo y la apertura a hablar en ciertas ocasiones no significa alcahuetería, que no se confundan.
Ujú. Alcalde, cuando usted habla de sanción, ¿podemos pensar en que se va a sancionar al cemento? Es decir, a las tribunas, al Estadio Pascual Guerrero, o realmente se van a no ahuyentar, sino definitivamente a desterrar a estos delincuentes de las tribunas que se toman para agredir como vándalos a la policía y también al entorno, a los propios aficionados, entre ellos muchos niños y niñas que fueron al Pascual? Ya dejaremos que la comisión sea quien comunique cuál va a ser la sanción final, pero tengan la certeza que va a ser ejemplarizante y dura. Y no va a ser simplemente una sanción grupal, como decía, vamos a capturar y vamos a judicializar a los responsables. Este cuento se acabó, y mucho más, y con mucha más razón, a los que incumplieron su palabra a la Comisión de Fútbol. Pero de fondo, ¿qué se va a hacer, alcalde? Porque lo que pasa al interior de Barón Rojo es demasiado grave. Claro que hay unos integrantes de la barra que van a ver fútbol y van a animar el equipo, pero también hay unos que, de acuerdo con información de las autoridades, pues se dedican al tráfico de drogas y a ser parte de bandas dedicadas a ajustes de cuentas. ¿Qué se va a hacer para solucionar ese tema de la barra, que no es la primera vez que comete este tipo de desmanes y ataques contra la fuerza pública? Lo primero, Hugo Mario, es atender, y buenos días, lo primero es atender esta situación puntual, dar con los responsables y aplicar las sanciones necesarias. Lo segundo es que ya necesitamos, no solo en Cali, no solo con las barras del América, en toda Colombia, en los estadios, pero vamos a arrancar en Cali, es con una verdadera política de empadronamiento del estadio, tal como se ven los estadios europeos, que las personas se tienen que registrar para poder ingresar al estadio, que tiene que haber una aprobación de la VEAS Data, que tengamos cámaras de reconocimiento facial. Eso ya lo hablamos con algunos directivos de la América, también con la Secretaría de Deportes, Secretaría de Seguridad y Justicia. Esa es la solución a mediano plazo, lo vamos a implementar lo más rápido que podamos. Pero en este momento, nuestro foco está en capturar y judicializar a los responsables. Por favor, llamen al 314-358-7212 con información. Hay recompensas de hasta 30 millones de pesos, y por el famoso delincuente que le estaba tirando pólvora a la policía, hay 50 millones de pesos. ¿Qué se sabe de ese hombre, alcalde? El Rambo criollo, el bárbaro que estaba lanzando bengalas con bazooka contra la policía. Sí, el cañonero. Si ingresan a las páginas de la Secretaría de Seguridad de la alcaldía, pueden ver la foto de este personaje. Sin tapabocas, porque además el cobarde se pone el tapabocas para agredir a la fuerza pública. Ahí está, mire. Ahí está, pero lo tenemos sin tapabocas también. Sí, ahí está. Y en la página de Secretaría de Seguridad de Cali pueden ver además otras 50 personas. Sí. A todos los queremos. Entonces, por favor, que nos colaboren. A todos los queremos presos, alcalde. Pero mientras llega eso, mientras llega la mano dura, cuéntenos sobre el balance de destrozos, porque hubo saqueos afuera del estadio. Las imágenes que hay dentro del estadio son de batalla campal, tirando las vallas. ¿Cuál es el balance de lo que ocurrió allí, alcalde? Pues el balance es que acabaron con la tribuna sur, lo que tiene que ver con buena parte de la silletería, con los baños, con algunos de los negocios que están afuera sobre la avenida Roosevelt. Por eso mismo estos actos no pasarán así nomás, va a haber fuertes sanciones y vamos a empezar a tomar ya medidas para resolver este problema de fondo. Mire, alcalde, sobre los responsables de estos hechos, ahí estábamos viendo el cartel de los vándalos y estábamos viendo las imágenes de las agresiones. ¿Ya se ha podido reunir usted con la fiscalía o con la policía para saber qué delitos les imputarían o por qué delitos serían detenidos? Las autoridades están armando ese caso, pero puede haber hasta delitos muy serios, hasta ¿Podría haber tentativa de homicidio, por ejemplo, en el caso del Rambo criollo que termina disparándoles bengalas a los policías? Todo está sobre la mesa, pero yo prefiero que sea la policía y la fiscalía quien
fútbol en general, porque es que Cali tiene una particularidad, tiene el Pascual Guerrero y también tiene el estadio de Palmaseca del Deportivo Cali, donde también anteriormente se han presentado episodios que se han lamentado claramente con estos vándalos que se visten de hinchas. No puede Cali mantener esa tendencia de que sean los vándalos los que manden en los estadios de la capital del Valle. Ni Cali, ni Medellín, ni Bogotá, ni Barranquilla. Es decir, esto no es un tema único en Cali. No, de acuerdo. Por supuesto que son ciudades que se multiplican, pero Cali... Lo que no puede pasar en Colombia es que esto se vuelva modita. Y por eso en Cali queremos marcar la pauta dando una sanción ejemplarizante. Y vamos a individualizar y vamos a judicializar a los responsables. De nuevo, el teléfono 314-1358-7212 para que nos den información, por favor, sobre los delincuentes. Si habrá recompensas, o pueden llamar al 123 si quieren. Si no tienen cómo apuntar el teléfono, llaman al 123 y nos dan información. Y lo que vamos a hacer en Cali, y vamos a invitar también a la DIMAYOR a que nos acompañe, obviamente a la América, es que implementemos un sistema estado del arte de una vez por todas para identificar a las personas que entran al estadio tal como se hace en los estadios europeos. Alcalde, ¿hay algún trabajo con el barrismo? Porque no todo esto termina en vándalos, seguro que los hay y hay que judicializarlos y que paguen, pero también hay otro tipo de barras. ¿Se hace algún tipo de trabajo social con ellos? Se hace trabajo social con todas las barras, invertimos unos recursos no menores, se hacen trabajos además muy efectivos. Y también quiero ser claro en algo, no todas las barras se metieron en lo del otro día, y hay otras barras donde claramente los líderes de las barras fueron quienes calmaron a los integrantes de sus grupos para que no se fueran a meter en problemas. A esos líderes les reconozco que cumplieron y que hicieron respetar la plaza pues además del fútbol caleño. La mayoría del estadio se comportó bien, los hinchas. Me dolió mucho, alcalde, ver a los niños asustados saliendo con los papás y las mamás sin saber qué estaba pasando. Huyendo en pánico. Imagínese usted. Y también quiero hacer un reconocimiento. Qué doloroso homenaje. Qué dolorosa manera de ingresar en el mundo del fútbol. Un niño de esos no vuelve al estadio, imagínese. Sí. Quiero hacerle un reconocimiento también a la fuerza pública, a la policía, porque reaccionó de una, lo controlaron, lo contenieron, contuvieron todo el desmán y salimos bien del otro lado. Pero esto no pasará impune y ya de lo que ella les había dicho. Es el alcalde de Cali, Alejandro Eder, con nosotros, hablando del bochornoso, del indignante episodio del domingo anterior. Unos vándalos, unos mal llamados hinchas del América de Cali, no permiten el final del partido, no permiten la premiación del Atlético Nacional como campeón de la Copa Betplay, de la Copa Colombia, y se anunciarán en las próximas horas las sanciones. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pendientes de la información, ya tiene el número Ricardo, cualquier persona que tenga información de los vándalos, de quienes son responsables de estos destrozos. 314-358-7212 es el número de las autoridades en Cali. Y ya se sabe también entonces con este anuncio de los carteles de los vándalos. Ahí están las fotos en el exactamente, canal de padre, YouTube. 30 millones por el grupito de 50 vándalos y 50 por el cañonero. Por el Rambo, como usted dice. El Rambo criollo. El Rambo criollo, disparando cañones y bengalas. Pero ¿sabes? A mí me da miedo que esto se haya vuelto un tema de todos los domingos. Porque es que, Medellín, hinchas del Medellín invadieron la cancha del Atanasio Girardot hace unos meses. Hubo pelea a cuchillo entre hinchas de Nacional y del Junior en las graderías del Atanasio Girardot. Sí. Recuerde, me refería al estadio de Palmaseca, los hinchas del Cali que vandalizaron ¿también? Carros en las afueras, claro. Que dañaron, que rompieron las señales de televisión, dañaron la móvil de Win Sports. Es decir, es casi que una cultura. Por eso creo que además de todo el tema judicial, de todo el tema de meter preso a esa gente, porque es así, también hay que hacer un trabajo de ver cómo cambiamos esas rutinas, esas dinámicas de comportamiento. Sí, por eso creo que hay que hacer un trabajo de barrismo social. Mano dura por un lado, pero por otro lado hay que hacer un trabajo cultural que permita que la gente pueda volver a ver el fútbol en paz. Es que mire, yo soy hincha del fútbol porque a los 5 años, 6 años, fui con mi papá al estadio Eduardo Santos. No, es que por eso recuerdo eso, recuerdo gritos, recuerdo guerras de boli, recuerdo agua, pero hombre, más allá de por eso es tan grave lo que ocurre en un partido de esto. Los niños de 6, 7 años, imagínense qué impresión
tienen después de lo que pasó. No, el impacto de un suceso como el que tuvieron que vivir. Ricardo, mientras no haya sanciones ejemplares, creo que esto no va a cambiar. Sanciones que incluyan cárcel. Es que creo y el alcalde obviamente dice, no, miremos para adelante, pero hubo errores, hubo fallas, evidentemente, hubo fallas protuberantes. Exceso de confianza. No, y eso de creerles... condescendientes con Barón Rojo. Claro. Es que incluso en la pasada administración acá se les permitió que se tomaran un puente en la autopista sur y pintaran grafitis y casi que convirtieran eso en un escenario de reunión permanente, en vía pública. O sea, creo que las autoridades en el pasado han permitido que la barra pues se tome ciertas confianzas y termina todo esto en desmanes y en vandalismo. Sí, y uno no puede 8, asegurar 22. ni señalar, Ricardo, que la totalidad de Barón Rojo está vinculado con esta ola delincuencial de vandalismo. No, por supuesto que hay barristas que hacen un lindo papel, que hacen una gran labor, que acompañan de corazón a una institución. Pero yo insisto en mi teoría, ellos están cohabitando o están siendo en muchas ocasiones manejados, controlados, dirigidos de verdad por estructuras delincuenciales que nos llevan a esto y que lamentablemente, si a eso no se le pone un freno real, padre, vamos a hablar de víctimas mortales. Y ese es un escenario al que el fútbol no puede regresar en Colombia. Y estamos viviendo momentos muy complejos. Lo decía Ricardo, lo de los ataques, milagrosamente en ese partido en el Atanasio entre Junior y Nacional no hubo muertos. Afortunadamente, esperemos que estas sanciones sean de fondo y no solamente, insisto, sea de sancionar al cemento, a las tribunas. O tendremos estadios vacíos. De acuerdo. Porque yo le digo, mi sobrino me pide a mí que yo lo lleve al estadio y veo estas cosas, yo digo, no, perdóname, pero no. Sobre lo que dice el alcalde Eder, me recuerda un oyente, Luis Ernesto, que la DIMAYOR hace unos años cobró una cuota para hacer el llamado enrolamiento y saber quiénes iban al estadio. Y eso fracasó. Al final, gracias. Todo eso termina en fracaso, Luis Ernesto. De ese billetico, eso fracasó, pero Ricardo, ahí está parte de la solución de este problema. Mire, el cartel de los vándalos es posible porque hay un reconocimiento de los rostros de estos personajes y seguramente los van a coger, digamos, o ellos mismos se van a entregar con semejante fortuna que van a pagar 50 millones, ellos mismos se entregan. Pero lo que yo veo es definitivamente, sin tecnología de reconocimiento facial en los estadios va a ser muy difícil controlar esto. Recuerde usted, Ricardo, que esto es un proyecto además que tiene Coldeportes, la DIMAYOR, la Federación de Fútbol. Ha sido muy, muy difícil de implementar, pero en los países donde se ha logrado implementar reconocimiento facial, biometría al ingreso de los estadios, la gente se comporta mejor porque sabe que lo están observando, sabe que además en cualquier momento, cualquier procedimiento indebido, irregular, cualquier delito, pues va a ser judicializado con todas las pruebas. Entonces, ahí sí hay una deuda gigante de todos los estadios colombianos, aparte de lo que ya aquí han dicho, y es que pues mano dura con los vándalos, pero también política de barrismo social, de lo contrario esto no cambia. 8:24 minutos. Dos altos mandos militares rusos asesinados en menos de 5 días. Todas las sospechas recaen sobre el gobierno de Volodymyr Zelensky en medio de una situación muy grave, porque además han sido asesinados en Moscú, a pocos kilómetros del Kremlin. Un gobierno que hace bandera, el de Vladimir Putin, de la seguridad y de tener una capacidad de control casi omnímoda en su territorio, está demostrando ser un gigante con pies de barro, al menos para este tipo de acciones. La que ha llevado esta mañana, ya nadie duda que la autoría es ucraniana, las fuerzas de seguridad ucranianas, es decir, el SBU, ha logrado colocar un artefacto explosivo en un patinete eléctrico que estaba estacionado en la entrada de un inmueble residencial donde habitaba Igor Kirillov, que era, hasta hoy, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica. Tenía el rango de teniente general, el máximo en el ejército de ese país. Ese artefacto explosivo ha sido activado mediante ondas de radio cuando estaba abandonando esa edificación. Lo hacía acompañado de su asistente. Los dos han fallecido como consecuencia de las graves heridas producidas por la explosión.
Dos peleas cazadas por el presidente Petro que tienen respuestas, una muy dura del Consejo de Estado en pleno en cabeza de su presidente Milton Chávez, exigiéndole al jefe de Estado que pare los ataques contra las decisiones que toma el alto tribunal. El Consejo de Estado rechazó las críticas del presidente que sin sustento sugieren que las decisiones judiciales se toman con fines políticos o en detrimento de la voluntad popular. El Consejo de Estado dice además que es grave, sistemático e irrespetuoso lo que dice el presidente de la República. La otra pelea del presidente es con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en torno a las vías 4G. El gobernador Rendón dice que el presidente, con su amenaza de quitar financiación a las autopistas, tiene una obsesión contra todo lo que signifique progreso y avance para el departamento de Antioquia. El gobierno se despide de esta legislatura en el Senado con una nueva derrota en el último día de sesiones ordinarias en el Senado, y a pesar de todos los esfuerzos que hizo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esa Cámara, el Senado, hundió la reforma política y por ahora no habrá cambio de reglas de juego para las elecciones. Era una reforma política con artículos clave como la conformación de listas, la financiación de las campañas políticas y cambios en las funciones del Consejo Nacional Electoral. Una reforma no exenta de controversias sobre el año en el que entraría en vigencia. Diferentes voces señalaban que algunos buscaban ventajas rumbo a las elecciones del año 2026, mientras que otras voces, como la de Humberto de la Calle, pedían que se hundiera porque consideraba que tenía muchos problemas, muchas dificultades. Se trata de una reforma constitucional y esta reforma tenía que quedar aprobada antes del 16 de diciembre en sesiones ordinarias, es decir, tenía este lunes el último plazo, la última oportunidad, y por falta de quórum la plenaria del Senado la hundió. La reforma a la salud será el pulso que en estos 3 días tenga que librar el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para definir finalmente si hoy, mañana y el jueves, en las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes, esa reforma permite que el gobierno pase el año, particularmente en la cartera de salud. Amanecerá y veremos qué pasa con esa reforma justo antes de la noche de Navidad. El problema para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es que este no es el único reto en estos días de fin de año. La crisis del sistema de salud que sigue enfrentando a los hospitales con varias EPS la están viviendo con fuerza, por ejemplo en el Valle del Cauca y en Antioquia, donde muchos hospitales anuncian que dejan de atender pacientes de ciertas EPS porque definitivamente la plata se acabó. Y como si fuera poco... 8:28, mucha atención, hay un nuevo ataque de las disidencias de las FARC con drones en el Plateado, hay varias personas heridas. Hugo Mario. Ricardo, se registró esta madrugada 2 ataques en realidad. El primero, explosivos lanzados desde Tatucos contra las tropas del ejército que se encuentran asentadas en el corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca. Después, un ataque con explosivos lanzados desde drones por las disidencias de las FARC, la columna Carlos Patiño, contra los militares que adelantan la operación Perseo. El general Federico Mejía, comandante de la 3ª División del Ejército, confirmó que 2 civiles resultaron heridos después de este último hostigamiento. Lanzan unos explosivos contra un área de un peaje comunitario en el corregimiento, afectando de esta forma con heridas leves a 2 personas civiles que se encontraban sobre el sector. Así las cosas, las operaciones continúan con el ánimo de poder diezmar estas intenciones que continúan presentes en el cañón del Micay, sobre el área de... En otra vereda del municipio de Argelia también se han registrado enfrentamientos entre el ejército y una columna del ELN. Se habla de un integrante de ese grupo guerrillero abatido en medio de los combates, Ricardo. 8:30, hoy cumple 88 años el Papa Francisco, Silvia, en medio de una agenda que sigue muy cargada de viajes y de línea que sigue dando el Papa en materia religiosa y en materia política. Sí, Ricardo, cumple 88 años el Papa Francisco, pero además lo rodea una noticia que se está publicando recién hoy, lo ha publicado el periódico Corriere della Sera, porque él, junto con un autor italiano, Carlos Musso, ha escrito una autobiografía y tiene una gran revelación. Esa revelación es que en el 2021, cuando visitó Irak, hubo 2 amenazas de atentados bomba en contra de él y que fueron impedidos gracias
gracias a la inteligencia británica, dice, y a la inteligencia iraquí. Dice que en ese libro, en ese pasaje del libro que ha sido publicado, dice que el Papa dice que eran 2 ataques suicidas. Por un lado, una mujer que se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal, y que simultáneamente un camión también se dirigía con la misma intención. No explica cómo lo detuvieron, dice que los interceptaron, los hicieron explotar y con eso se evitó el atentado, pero ese fue un viaje en que el Papa se empecinó. Estábamos todavía en el atardecer de la pandemia, y él decidió ir a pesar de que todos le recomendaron que no, porque iba a ser muy difícil y era muy difícil mantener la seguridad allí, pero él estaba preocupado de todas las comunidades cristianas que habían sido diezmadas durante el actuar del Estado Islámico, y por eso quería ir. Visitó 6 ciudades allí en Irak, y claro, hubo que desplegar más de 10.000 policías para protegerlo, y en definitiva corrió este riesgo, el que está revelando ahora, porque hubo 2 intentos de asesinarlo. El Papa Francisco tiene 88 años ya, pero ha tenido más de 40 viajes papales, y el último fue apenas la semana pasada, cuando estuvo de viaje en Córcega, pero también recordemos que tuvo ese enorme viaje al Asia, que ha sido uno de sus viajes más largos. El libro se llama Esperanza y va a ser publicado en enero próximo, Ricardo. 8:32 minutos, acaban de entregar el premio Sájarov de Derechos Humanos a Edmundo González y a una hija de María Corina Machado que no puede salir de Venezuela en medio de lo que significa su lucha por la democracia en su país. Habló Edmundo González en entrevista con medios españoles y él insiste en que sí estará en Caracas el próximo 10 de enero. Enrique Rodríguez. En efecto, hoy se ha producido la premiación, el acto de entrega de ese premio, que tiene el reconocimiento del Parlamento Europeo. Es la segunda vez que se produce este reconocimiento a la oposición venezolana, y además va acompañado de una dotación económica de unos 50.000 euros, que son aproximadamente unos $53.000. Allí, tanto González Urrutia como la hija de María Corina Machado han agradecido el apoyo del Parlamento Europeo, pero lo que más ha llamado la atención son las declaraciones de Edmundo González Urrutia, particularmente esta mañana, con el periodista Josep Cuní en las mañanas de Radio Nacional de España. La pregunta era prácticamente obligada. ¿Va a estar el próximo 10 de enero en Venezuela? ¿Se mantiene usted firme en el regreso a Venezuela para tomar posesión de la presidencia el próximo día 10 de enero? A partir de esa fecha esperamos estar en Venezuela. ¿A partir de esa fecha, pero no necesariamente el mismo día 10? A partir de esa fecha. El periodista ha vuelto a insistir y le ha dicho con los intentos que hay habitualmente por parte de Nicolás Maduro, ¿qué pasará si intentan impedir su llegada a Venezuela? Bueno, eso ha estado siempre presente, pero nosotros vamos a mantener nuestra idea de regresar al país para iniciar el proceso de recuperación de la democracia. Y hasta en una tercera ocasión le preguntan sobre un hecho que está dentro de lo posible: si finalmente Nicolás Maduro toma posesión, si es él quien se hace con ese cargo el próximo día 10 de enero. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por estar a partir de esa fecha allá y retomar y hacer valer el respeto de la soberanía popular. Edmundo González también ha agradecido en declaraciones, eso sí, a la agencia de noticias France Press el apoyo de la comunidad internacional, pero particularmente el apoyo del Parlamento Europeo con este premio que ha recibido esta mañana por parte del Legislativo Comunitario. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. La base de cualquier proyecto feliz es amarse. Y esto implica confiar en uno mismo, reconocer las habilidades que se tienen, las capacidades que se tienen y confiar en que siempre se vencen todas las adversidades. Si tú no confías en ti, no tendrás un buen proyecto de vida, no tendrás sanas relaciones interpersonales y no estarás tras de un propósito serio y coherente. Por eso hoy te invito
a confiar en ti. Hacer un listado de 5 razones por las cuales tú confías en ti mismo, por las cuales tú crees que puedes hacer bien las cosas y que puedes salir adelante. La autoconfianza es necesaria para la felicidad. Ánimo, que tú eres una persona muy valiosa. Tú sabes. El gobierno tiene listo el aguinaldo de la disidencia de las FARC. Estamos a 24 días de la posesión del nuevo presidente de Venezuela, en medio de la incertidumbre sobre lo que ocurrirá. Escuchamos a Edmundo González diciendo desde Europa que él estará en Maiquetía ese día y que tomará posesión. María Corina Machado advirtiendo que todos los venezolanos deben prepararse para el momento indicado, como anticipando que algo podría ocurrir. En ese escenario de máxima tensión, el régimen de Nicolás Maduro sigue reprimiendo, sigue cometiendo abusos, y hay un nuevo extranjero capturado en las últimas horas, un gendarme argentino que intentaba llegar a Venezuela cruzando por la frontera con Táchira. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, fue el ministro Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, quien confirmó la detención de este gendarme argentino. Él se llama Nahuel Agustín Gallo, arrestado según la información del gobierno argentino el pasado 8 de diciembre en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pues él buscó ingresar, fue vía terrestre a través del estado Táchira. Ahora dice el gobierno venezolano que la detención ocurre porque él venía a cumplir una misión, esto lo digo entre comillas, sin dar más detalles de qué tipo de misión, en qué sentido iba la misión, cuál era esa misión, solo que era por eso, y que además revisaron sus cuentas en redes sociales, especialmente su cuenta en Instagram, y vieron sospechoso que viajara por el mundo con un salario, dice Venezuela, de solamente $500 mensuales. Ahora, según detallaron las autoridades argentinas, Gallo ingresó o intentó ingresar a Venezuela con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien tiene un hijo en común, pero para el gobierno de Nicolás Maduro esa versión no es real. Escuchemos. Una persona fue detenida, metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de $500. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Esto no lo dicen, todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Si usted se quiere casar, véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro. Este policía argentino, Ricardo, gendarme argentino, es parte de un grupo ya de una decena de extranjeros detenidos acá en Venezuela en los últimos 3 meses, a quienes involucran con supuestos planes para atentar contra Nicolás Maduro, un grupo en el que hay colombianos, estadounidenses, españoles, un checo y ahora este argentino. Ricardo. La esposa de este gendarme argentino, de Nahuel Agustín Gallo, vive en Venezuela, es venezolana y nos atiende a esta hora. Doña María Alexandra Gómez, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Pues inquietos con lo que está pasando en Venezuela. Doña María Alexandra, ¿cómo es la historia de la detención de su esposo, del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo? Bueno, solo como tema de aclaración, Nahuel no vive en Colombia. Nahuel en realidad no conoce Colombia. La única razón por la que Nahuel estuvo en Colombia fue porque tomó un vuelo, el itinerario de vuelo desde el día sábado 7, él tenía un itinerario de vuelo Santiago de Chile. ¿Por qué lo tomas de Santiago de Chile? Porque nosotros vivimos en Mendoza, en Argentina, que tiene la frontera con Chile. Los vuelos desde Chile hasta Colombia son muchísimo más económicos y obviamente entendiendo que Venezuela tiene todas sus fronteras cerradas, no hay cómo llegar de una manera directa y un poco más económica. Es por eso que nosotros con muchísimo esfuerzo, lo voy a decir, con muchísimo esfuerzo, nosotros planificamos este viaje con muchísima información. Yo le di documentos, le hice una carta de invitación para que él no tuviese problemas, tenía todos sus documentos al día y con eso él estaba viajando. Viajó Santiago de Chile, Bogotá, en el transcurso del día de la mañana del sábado 7, se les retrasó el vuelo, entonces estuvo en Bogotá hasta las 9:57 de la noche, que viajó de Bogotá a Cúcuta. Lo único que Nahuel hizo fue pernoctar en Cúcuta por un tema de que la frontera ya a esa hora está cerrada. No pudo pasar al lado venezolano por esa razón.
Estuvo en un hotel ahí en Cúcuta, el hotel se llama el Hotel Manao o Manoa, algo así. Estuvo ahí en ese hotel, él pernoctó en ese hotel. A las 5:30 de la mañana del domingo 8 lo va a buscar un taxi, una persona que trabaja en eso de cruzar personas para que puedan ir al aeropuerto en Venezuela y puedan reencontrarse con sus familiares. Lo hace hacer Migración Colombia a eso de las 7 de la mañana, creo que, o 6 de la mañana, creo que 6 de la mañana Colombia, porque acá tenemos una hora más que Colombia. 6 de la mañana Colombia, hace Migración Colombia, todo normal, sale, le sellan su pasaporte en Colombia y cuando está haciendo Migración Venezuela, hace su migración y cuando lo están revisando todos sus papeles dicen que todo está en regla, pero que tiene que esperar para que le hagan una entrevista. Yo todavía en ese momento me comunico directamente con él desde su teléfono celular. Él me dice que está todo bien, que le van a hacer una entrevista, que me quede tranquila, porque yo en ese momento estaba volando desde donde soy yo, desde mi ciudad natal, hasta la ciudad de Caracas, donde nos íbamos a encontrar. Nahuel a las 11 de la mañana tenía que tomar un vuelo el domingo 8, a las 11 de la mañana para llegar a Caracas y ahí nosotros reencontrarnos. Ese era el reencuentro después de 7 meses sin vernos. El tema es que le hacen su primera entrevista y en esa primera entrevista él ya queda totalmente incomunicado, le quitan su teléfono celular, se lo revisan ilegalmente, porque es ilegal revisar su teléfono. Lo que él logra decirme mediante el taxista que está con él es que le revisaron el teléfono y le encontraron unos mensajes alusivos que yo le envié a él en tiempos de las elecciones de Venezuela. En las elecciones de Venezuela yo le envié unos textos porque él preguntaba, obviamente ocupado, porque yo estoy acá en Venezuela desde hace 7 meses con su hijo. Me dice, hola mi amor, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas en Venezuela? Cuéntame, porque estoy viendo en los noticieros que está pasando esto, está pasando aquello. Y yo, con sentimiento venezolano, lo que yo me expreso, lo expresé de esa manera y según lo que me dice el taxista es que esos mensajes lo usó las fuerzas para retenerlo un poco más. No, ¿sí? Imagínese. Doña María Alexandra, ¿hace cuánto están casados usted y el gendarme Nahuel Agustín Gallo? Nosotros no estamos casados. ¿Hace cuánto viven juntos? Tenemos 4 años viviendo juntos, 5 años conociéndonos y 4 años viviendo juntos. Tenemos un hijo que... Sí, ¿de cuántos años el hijo? Nuestro hijo va a cumplir 2 años ahora en enero. 2 años. ¿Estaban viviendo separados hace 7 meses o más tiempo? No, yo estoy acá en Venezuela por temas familiares, o sea, nosotros nunca nos hemos separado, separamos solamente por este trance, porque yo tenía que venir a Venezuela a ayudar a mi mamá a hacer algunas cosas personales. Mi mamá todavía está en este país, apostando al arraigo de no irse a un país que no es el suyo, si ella teniendo acá cosas, o sea, es como que tenía que venir a visitarla yo y por eso fue la separación que Nahuel y yo tuvimos. ¿Ustedes vivían en Argentina, en Mendoza, antes de la separación? Nosotros vivimos en Mendoza, Argentina, en Luján de Cuyo. Sí, en Luján de Cuyo. ¿Y él por qué decide visitarla en esta oportunidad? ¿Esto estaba planeado? ¿La idea era que él permaneciera cuánto tiempo en Venezuela? No, en agosto, él venía en agosto. Con el tema del cierre diplomático con Panamá, perdimos unos vuelos con la aerolínea Copa, se pierden esos vuelos, ya lo que hacemos es decidir, esperar un poco más para que él pueda venir a conocer, él quería venir a conocer a Venezuela. Yo vivo en una zona muy bonita de Venezuela, en donde... ¿En qué ciudad vive usted? Cuenta que yo vivo en Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, bello, claro. Sí. Él quería venir a conocer las playas paradisíacas donde su hijo se estaba bañando. Él quería conocer lo que yo le mostraba por fotografías y videos en nuestras redes. Si más allá que todos los problemas que están pasando políticamente con Argentina y Venezuela, Nahuel es un ciudadano común, que él tenía todo el derecho internacional de venir y venir a un país totalmente legal. Él tenía todos los requisitos para poder entrar, pero fue retenido arbitrariamente y desde el domingo nosotros no sabemos nada de él, dónde está. Y bueno, ayer las declaraciones de este señor, del ministro, diciendo que yo no existo, de que él no tiene ninguna mujer acá en Venezuela, de que todo es mentira.
O sea, tienen que dejar de mentir. Tienen que dejar de hacer daño, porque su familia, directamente yo me quedé esperándolo en el aeropuerto. Estamos viviendo una real pesadilla con todas las mentiras que se están diciendo con respecto a esto, y que todo el mundo sepa que Nahuel simplemente tomó ese vuelo y ese cruce por frontera es por un tema de economía, y que nunca pensamos que esto nos podía llegar a pasar a nosotros. Vale, de Alexandra, verdad que... ¿Cuánto tiempo vivió usted con él sí. en Argentina? 5 años. 5 años. Se le nota porque se le quedó el acento, un poco el acento argentino. Sí. Sí. María Alexandra, ¿por qué Nahuel no toma un vuelo directo de Bogotá a Caracas? Porque eran muy caros, en realidad. Muy, muy caros, se salían de nuestro presupuesto, y los itinerarios fueron comprados para que yo también comprara el vuelo y regresáramos. El 30 de diciembre teníamos nosotros vuelo de retorno y nos vamos a regresar los 3 a Argentina. Sí, doña María Alexandra. Vuelo, Nahuel es un hombre ¿de qué edad? 33 años tiene Nahuel. Es un hombre sano, es deportista, estaba leyendo su historia, es deportista. Mire, claro. Usted ha tenido la oportunidad desde que se lo llevaron, producto además de las declaraciones de funcionarios en Venezuela de que usted no existe, de algún contacto, de alguna razón de su condición o estado de salud física? Nada. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de contacto con Nahuel desde el domingo 8, ninguno. Ni extraoficial, ni que nadie nos diga está bien, está en tal sede, o sea, ni siquiera nos dicen en dónde está. Ni siquiera nos dicen que está bien, ni siquiera nos dicen en condición, si está comiendo, si necesita algo. Y es la desesperación que tenemos todos sus familiares. Es la desesperación que tengo yo, obviamente, estando acá en Venezuela, porque no eran los planes, ¿ok? Nahuel tomó su licencia por vacaciones anuales y obviamente yo me pongo a pensar lo que se le debe estar pasando por su cabeza de que no eran así, o sea, no eran las circunstancias, y obviamente a mí me apena mucho de que sea mi país el que le esté haciendo esta injusticia a él. Sí. Te pregunto desde Caracas un par de preguntas. Uno, él ya había venido a Venezuela antes, en el último año quizás, y lo otro es, me dice que no sabe dónde está, pero han recorrido alguna de las cárceles, quizás el SEBIN, el DIGESIN, han ido a preguntar por él. No, él no conocía Venezuela. Nahuel no conocía Venezuela. Nahuel nunca había venido a Venezuela, e incluso dicen que Nahuel se la pasaba viajando por el mundo, y Nahuel es un amante de su país en realidad. Nahuel ha viajado, pero dentro de Argentina. Era una oportunidad que lo tenía muy ilusionado a él de pisar un aeropuerto, de viajar, de reencontrarse con nosotros, y es injusto todo lo que dicen de que sí, un sueldo de $500, pero Nahuel nunca tuvo la malicia ni la alevosía de venir a hacer nada malo, porque si viniera con un sentimiento así, como lo pintan ellos, no creo que lo hubiese hecho de una forma legal. Simplemente lo hubiese hecho, no sé qué decir, cómo contestar eso, porque de verdad nunca imaginamos que esto se tornara así. Yo más allá de poder explicar, de poder decir cómo o por qué hicimos este viaje, yo creo que, como ya lo he dicho, nos ganó el sentimentalismo de que él quería reencontrarse con su hijo, de querer venir a conocer las playas, y simplemente es eso. O sea, no hay un trasfondo, no hay una mentira. De verdad que nosotros simplemente queríamos regresar juntos. Él venía para llevarnos juntos con él, y que ahora esté viviendo esto no es justo. Y con respecto a la otra pregunta, sí, tenemos abogados en San Cristóbal que están trabajando en diferentes organismos, incluso hoy están en la sede de la Fiscalía. También hemos estado recorriendo varios organismos en Caracas, y sin respuesta, hay un hermetismo total con el tema de Nahuel. No nos dicen nada, es totalmente una locura y una pesadilla lo que en realidad estamos viviendo nosotros ahora.
María Alexandra, ¿ustedes evaluaron el riesgo que podría implicar que Nahuel, que su esposo, siendo argentino, siendo gendarme argentino, fuera a Venezuela en medio de la tensión diplomática que existe entre ambos gobiernos? Más allá, yo creo que el tema político, Nahuel ingresó como un ciudadano común. Siendo argentino no, él se le tuvieron que haber respetado todos sus derechos. Claro. Si tanto Pero dicen, la pregunta, ¿no?, es, que Venezuela... ¿ustedes hablaron de que podría implicar un riesgo el viaje? Sí, obviamente sí, lo hablamos y tomamos la decisión de hacerlo, pero por eso nos blindamos con todos los documentos que ya hemos presentado, presentamos una carta de invitación, o sea, Nahuel migratoriamente está legal dentro de Venezuela. Nahuel migratoriamente, y si no, Nahuel hubiese tenido, o ellos tuviesen la sospecha de decir, no, usted viene a hacer algo acá en Venezuela, devuélvanlo a su país entonces. No vas a entrar a Venezuela. ¿Cuál o por qué la alevosía de secuestrarlo de esta manera y después de mentir y decir que Nahuel no venía a hacer? Nahuel tiene todas las pruebas. Nahuel es inocente y esto es lo que en las redes sociales y en todos los medios de comunicación se tiene que rodar, de que obviamente yo sí existo, de que hay un niño que se lo quedó esperando el domingo 8, donde está un niño que todos los días su papá lo llamaba y ya lleva más de una semana que no habla con él. Entonces, ¿por qué tanta maldad y por qué hacer sufrir tanto a la familia? ¿Por qué hacerme sufrir tanto a mí? Nosotros necesitamos saber dónde está Nahuel. Nosotros necesitamos saber si está bien. Nosotros necesitamos saber si está comiendo. O de que por lo menos nos dejen hablar con él, saber en dónde está y de que sepa que nos estamos moviendo para llevarlo pronto a casa, que es lo único, o sea, yo creo que ya en realidad es lo único que estamos queriendo por ahora. Pero Alexandra, me conmueve profundamente su historia. Evidentemente estamos en vista, y todo el mundo lo sabe, de una dictadura, de las peores dictaduras que recordemos recientemente en América Latina, la de Nicolás Maduro. ¿Usted ha tenido alguna conversación, algún contacto con el gobierno del presidente Javier Milei de la Argentina? El gobierno de Argentina sí se está moviendo, están trabajando. Tengo contactos directos, pero bueno, tampoco me suministran mucha información. Imagino que es para resguardar lo que es el tema de investigación y no por eso no tengo nada más de lo que ya nosotros la información que hemos recogido, ¿no?, de parte de nosotros como venezolanos de a pie, pagando abogados, viendo cómo podemos averiguar en dónde está, pero bueno. Espero que se esté trabajando y que podamos regresar pronto a casa. Ojalá regresen pronto a casa sanos y salvos. Es María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. María Alexandra, gracias por estos minutos, gracias por abrir su corazón, por contarnos su historia. Esperamos que al final del drama y del dolor tenga un final feliz. Gracias, muchas gracias a ustedes. 8:54 minutos, Felipe. Una muestra más, un botón más de la muestra de la forma en la que actúa Nicolás Maduro, y sorprendentemente sigue la tibieza de algunos países como el gobierno de Colombia en torno a si asistir o no al reconocimiento de gobierno el próximo 10 de enero. Sabe que oyendo ahorita a nuestra entrevistada, estaba pensando precisamente en la poca cosa, por no decir nada, que ha hecho el gobierno o que no ha hecho el gobierno colombiano con el caso de los 2 soldados que llegaban de Ucrania, que hicieron una escala en Venezuela y los mandaron para Rusia. Y el gobierno colombiano no ha dicho una palabra sobre estos 2 colombianos. Es como si no existieran, los desaparecieron. Entonces, la verdad, ¿qué es lo que estamos esperando? No nosotros. ¿Qué es lo que está esperando el presidente Petro para hacer realmente una condena importante en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos de Venezuela? Y lamentable, pues, la posición, como lo decíamos ayer, del canciller Murillo, ¿no? Que sí, pero que no, pero que las actas sí, pero que las actas no. Y resulta que vamos a llegar al 10 de enero
y no sabemos cuál es la posición de Colombia. Felipe, aquí claro, no hay lugar, no hay lugar a medias tintas, María Consuelo. Claro, Aquí es que ese caso de los soldados que usted menciona fue objeto de un programa de los informantes. Claro. Y se muestra cómo se da una violación rampante de sus derechos en Venezuela. Las últimas fotografías que se encuentran y que tiene la familia son estando en Caracas, donde ellos iban a coger el vuelo para Colombia de regreso con sus familias, y los deportan en una deportación completamente ilegal, porque no existía ningún tipo de razón para que sean enviados nuevamente a Rusia, donde ya están siendo torturados, donde no tienen absolutamente ningún respeto por sus derechos. Y esto es el mismo caso que nos contaba María Alexandra sobre su marido. Es que le cogen los teléfonos y revisan las conversaciones, violando su privacidad, entre otras cosas, para ver qué opinión tienen del régimen venezolano. O sea, es una cosa absurda y completamente violatoria de los derechos de un ser humano, y el gobierno colombiano de Colombia mudo, absolutamente como si nada pasara. Silencioso. No, es que como callado, si no fueran colombianos. Estos dos soldados soldados, o como usted los quiera llamar, combatientes en Ucrania, se desaparecieron. No, es como si lo hubieran desaparecido. No, y el gobierno colombiano no ha dicho absolutamente nada. Es que es una vergüenza la posición de Colombia frente a Venezuela. Realmente es lamentable lo que estamos viviendo. Qué tristeza. Y no hay ninguna razón. Tristeza para la familia. Al día de hoy. Y demás, sí, no, porque tú sabes que uno comienza a pensar hace proyecciones, y uno se imagina lo peor, Andrés, ¿no? Uno se imagina lo peor con este muchacho. Claro, exacto. Pero es que lo que dice el padre Linero, uno se imagina lo peor, sobre todo porque en este caso ha ocurrido lo peor. O sea, tenemos razones para pensar lo peor, y con eso no quiero de ninguna manera poner más sal en la herida, pero pues es la verdad. Y mire, al día de hoy no hay ninguna consideración ni de pragmatismo, ni de buena vecindad, ni de relaciones, ni de agenda conjunta que justifique esa posición o falta de posición del gobierno de Colombia, que la verdad, en la manera como se está desarrollando, es más cercana a una complicidad que a cualquier otra cosa. 8:58 minutos. En segundo, Luis Ernesto, hablamos del Consejo de Estado, el Tribunal de Cundinamarca. El presidente Petro responde esta mañana al comunicado de esos tribunales pidiéndole respeto. Me decía Luis Ernesto, para finalizar. Escuchando esta historia del general argentino de Nahuel, uno se pregunta cuál es la posibilidad de que Edmundo González tome posesión en enero, que no corra exactamente la misma suerte que este señor Nahuel en un régimen opresivo como el que acabamos de escuchar. Y yo creo que la respuesta es nula, a menos de que haya un levantamiento popular en Venezuela que de manera masiva acompañe esa transición. La verdad, la suerte de Edmundo González puede ser la misma de este señor que acabamos de escuchar. Ya regresamos en Mañanas Blue, 8:58 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Desde hoy no habrá atención que no sea de urgencias para los afiliados de esta nueva EPS en 37 hospitales públicos de Antioquia. Y lo comunicó Ricardo, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, donde advierte que en las últimas horas se tomó esta decisión por la falta de pagos de la nueva EPS que no ha hecho a estos hospitales en el mes de diciembre. Hay que recordar que la EPS tiene cerca de 2 millones de personas afiliadas en el departamento, mismas que se verán perjudicadas por la suspensión de servicios como las consultas médicas, la entrega de medicamentos, la realización de laboratorios clínicos, entre otros. Preocupa que la mayoría de estos afiliados están en municipios del área metropolitana como Bello, Sabaneta, Envigado y Caucasia y Medellín. Además, en el caso de Caucasia es el principal hospital en la zona del Bajo Cauca, que es una zona donde también hay una alta demanda. Según se ha podido conocer, el no pago de las responsabilidades de la nueva EPS ha generado afectaciones en el pago de nóminas a los empleados de los hospitales y también el suministro de elementos hospitalarios vitales para la atención al público. Se espera que hoy haya una nueva reunión para determinar si hay pagos por parte de la EPS intervenida por parte del Gobierno Nacional.